La oración, uno de los temas interesantes de las Escrituras y la bella oportunidad que nos ofrece el cielo para poder acercarnos a Dios y conocerlo. La oración es una aventura espiritual que nos permite y nos concede la oportunidad de poder avanzar en la vida como personas y en el propósito que Dios nos ha trazado. Por eso es que los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y hemos venido aprendiendo en esta secuencia lo que realmente es la oración, el beneficio de la oración y la importancia de aprender a orar. Ya vimos lo que no debemos hacer en la oración, lo que sí debemos hacer en la oración y lo que debemos entender de la oración. Ahora quiero que veamos exactamente la oración que Jesús les enseñó a los discípulos para que nos demos cuenta cómo Dios a través de su Hijo nos dejó una forma, una manera de poder orar de forma correcta. Y dice el texto en Mateo capítulo 6, el versículo 9 en adelante de la siguiente manera. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. El Padre Nuestro, que no es ningún rosario, es exactamente una especie de mapa que nos puede guiar y ayudar a entender cómo debemos orar. Ahora, empecemos por el principio. ¿Qué es lo primero que debemos entender a la hora de aprender a orar? Lo que debemos entender es con quién o a quién le estamos orando. Necesitamos y es necesario comprender si la oración es una forma de hablar con Dios, de escuchar a Dios. Tengo que entender cuando estoy orando a quién le estoy hablando. Y Jesús fue muy específico. Él dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Quiere decir, esta es la forma de orar. Y lo primero que tenemos que aprender en la forma correcta de orar es que cuando oramos nos dirigimos a nuestro Dios, el Padre. Entonces eso me lleva a mí a una pregunta. ¿Qué es lo que busca Dios o qué es lo que busca Jesús cuando está enseñándonos a orar? Poder restaurar la relación entre el Dios creador y su creación. En otras palabras, es la restauración de la relación entre un padre y su hijo. Eso quiere decir que si Dios me ha dado la oportunidad de aprender a orar, me está dando la oportunidad de acercarme a Dios como su hijo, porque Él es mi Padre. Quiere decir que la oración soluciona el primer problema de la humanidad, la orfandad. Una de las cosas bien dolorosas en la vida humana, sobre todo para los hijos, es la mala relación con el padre. La gran mayoría
sobre todo en Occidente, venimos de familias disfuncionales, donde la relación más afectada es la relación entre los padres y sus hijos, sobre todo el papá. La gran mayoría de hijos crecen dentro de una casa sin su padre. Primero, porque de pronto murió a temprana edad. Segundo, porque se fue con otra persona. O tercero, porque anda tan ocupado en sus propias cosas que no tiene tiempo para su hijo. Y lamentablemente en nuestra cultura crecemos con hijos que dicen: nunca oí de mi papá una palabra de amor ni de afecto. Nunca tuve esta relación, mi padre nunca tuvo tiempo. Entonces hay una orfandad en el corazón de los hijos. Esa orfandad no les permite desarrollarse ni espiritual ni emocionalmente saludable. Entonces, a la hora de entrar en vida espiritual, a muchos les cuesta orar y tener una buena relación en la oración porque no tienen una buena imagen de esta relación con papá. Pero Jesús quiere venir y decirnos: con Dios es todo lo contrario. La oración es la oportunidad de que yo pueda tener un padre, el padre que siempre quise tener. Y ese padre es Dios. Así que cuando venimos a la oración, venimos como hijos delante de mi Padre, delante del Padre. Si nosotros entendemos eso, nuestra oración será totalmente diferente y nuestra relación también, inclusive el alimento que la oración me da, la podré recibir sin problema. Es importante entonces que entendamos que cuando nos acercamos a orar, hablamos con el Padre. ¿Cuál es el problema de mucha gente en el mundo? Que cuando oran no saben a quién estar orando. Se expresan pero no entienden con quién están hablando. Es como lanzar palabras al viento, como el tiro de una escopeta. Sus balines van por todas partes. Pero realmente la oración tiene un lugar. La oración tiene una dirección clara. La oración tiene un punto. Y esa oración va dirigida al Padre Celestial. Ahora, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, eso quiere decir que yo tengo una dirección donde colocar mis oraciones. Se llama el cielo. Mis oraciones tienen que ir hasta allá, hasta donde está Dios. Por eso es que en Juan 17 podemos ver la oración de Cristo y darnos cuenta la efectividad de las oraciones de Jesús. Porque Jesús sabe a quién se está dirigiendo. Te pregunto, ¿tú sabes con quién hablas cuando oras? ¿Tú entiendes que hablas con una persona? ¿Logras comprender que esa persona es tu Dios? ¿Es tu Padre? Porque ahí es donde empieza el cambio en nuestra oración. Ahora, mire lo que dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso me indica que cuando estoy orando, yo debo pensar primero en el reino de Dios. Debo pensar primero en el mismo Dios. O sea, la oración que me conecta con Dios me debe conectar primero con su corazón, con su necesidad. Porque uno se preguntará, pero no, ¿cuál necesidad? Dios no tiene necesidades. Mira, Dios tiene una gran necesidad, y es que sus hijos le obedezcan, que sus hijos le escuchen. Entonces hay algo en el corazón de Dios que quiere que suceda en la tierra, pero si no encuentra hijos que estén dispuestos a obedecer, pues nada va a pasar. Cuando dice santificado sea tu nombre, significa que ahora que entiendo con quién estoy hablando, debo glorificar, exaltar, adorar, enaltecer, contemplar el nombre del Señor.
Quiere decir que si hay algo importante después de descubrir con quién hablo, es entender qué debo hacer. Y es adorarlo. Más que pedirle. Porque a veces pareciera ser que nuestro Padre solo existe para eso, para proveernos. Y no, sí es cierto, Dios existe para proveernos. Pero así de poquito es Dios como para solo pensar en eso. ¿No hay la oportunidad de que Dios es más que lo que nos ofrece? ¿Acaso Dios no es más que eso? Claro, Dios es santo, Dios es poder, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Si pudiéramos mirar los calificativos y todo esto acerca de Dios, podríamos vislumbrar este pensamiento. Dios merece toda alabanza y toda adoración. Somos llamados a adorarle en medio de esa contemplación, pero luego de eso, nuestro clamor, según el Señor Jesús, es que logre venir a la tierra su reino. Para que en la tierra la voluntad de Dios se cumpla como se cumple en el cielo. Quiere decir que en el cielo hacen la voluntad de Dios. En el cielo no hay rebeldes, en el cielo no hay desobedientes. En el cielo no hay nada de eso. Pues lo que quiere Dios es lo mismo en la tierra. Que hayan hijos obedientes, nobles, sinceros, humildes. Dios quiere establecer un reino. Pero ese reino no puede venir si no oramos por él. Así que en nuestras oraciones, nuestro clamor, parte de nuestra oración, es que se haga la perfecta voluntad de Dios. Ahora, observe en el Padre Nuestro que no solamente debo pensar con quién estoy hablando, ni expresar la voluntad del Señor. Aquí hay una linda oportunidad que nos deja Dios, y es nuestras peticiones. Dios no desconoce nuestras necesidades. De hecho, antes de pedir cualquier cosa que necesitemos, la Biblia dice que ya Él sabe qué necesitamos. O sea que inclusive antes de orar, ya Él está orando. Lo que Él quiere es que nosotros entendamos lo siguiente. No solo nosotros tenemos necesidades, los demás también. Así que la oración del Padre Nuestro nos ayuda en algo más y se llama quitar del camino el egoísmo personal o la vida egocentrista. ¿En qué consiste el egoísmo o el egocentrismo? En creer que Dios solo existe para mí y para nadie más. Y que cuando oro, solo oro por mí y por las cosas mías y no las de los demás. Pero el Padre Nuestro nos ayuda porque observe que su lenguaje es un lenguaje plural, no singular. No dice Padre mío, dice Padre Nuestro. No dice dame el pan, dice danos el pan. Eso quiere decir que cuando entramos en la oración, no debo olvidarme de que tengo un prójimo. De que así como me acerco para pedir por lo mío, debo tener el mismo interés por los demás. Entonces esto me lleva, que más adelante lo vamos a aprender, a lo que se conoce como la oración intercesora. Note esto, toda oración me lleva a una relación, pero la relación me lleva a la intercesión. El Padre Nuestro nos ayuda entonces a entender que esta linda aventura de orar no es solo para conocer a Dios y para tener una linda relación con Dios, sino también para aprender a escuchar a Dios y saber de parte de Dios por quién debo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Y ahora, ¿qué dice? Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que Jesús dice? Que aprendamos a orar por la provisión diaria.
Nosotros andamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Y lo que el Padre nuestro, no se preocupe por mañana, preocúpese por hoy. Pida por hoy. A veces las preocupaciones de la gente, no, es que tengo que hacer mercado en 15 días. Usted no sabe si va a vivir en 15 días. Note que hay más fe en el vivir cada día que en el orar por tener abastecimiento. Aquí dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Somos llamados a pedir a Dios cada día. Por eso la oración no es cuando se acaba el mercado. La oración es todos los días. Y lo que debemos pedir es por el pan de cada día. Debemos creer entonces que cada día Dios responde a nuestras vidas. Ahora, este pan no solamente es un pan físico, porque la vida humana no solo depende de un pan físico, también habla de un pan espiritual. ¿Cuál es el pan que deberíamos pedir para el prójimo todos los días? Jesús. Jesús es el pan del cielo. Jesús es el sustento divino que la tierra necesita. Él es el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan o el maná que ha sido enviado para alimentar a la humanidad. Y ese pan no está en muchas casas, en muchas familias y en muchos corazones. Entonces, cuando vayamos a orar, no solamente pidamos por el pan físico, que sí es una realidad. Hay mucha hambre, escasez, pobreza. Pero parte de la pobreza, ¿a qué se debe? A que no está el pan divino, el pan celestial. Entonces debo pedir por el pan que yo necesito y el pan que necesita mi prójimo, y parte de ese pan es el Señor, porque no solo de pan vive el hombre. El hombre vive de la palabra de Dios. Quiere decir que no puedo pensar solo en el alimento físico, porque el alimento físico solamente me alimenta el vientre, mientras que el alimento espiritual me alimenta el espíritu, el alma y todo el ser. Es aquí donde todos tenemos que entender entonces la importancia de entender que la oración es un alimento espiritual que me conduce a la presencia de Dios, donde de parte de Dios viene alimento para mi alma, para mi vida, para mi familia y también para todos los que le rodean. Por eso tengo que orar y tengo que pedir que este pan pueda venir. Ahora, note eso, no solamente es el pan, sino también el perdón. El perdón. Nuestras vidas deben llegar hasta allá. Vamos a dejarlo hasta aquí y luego continuamos. Pero ¿qué quiero dejar en claro? Si hay una gran necesidad en la vida humana por la que tú y yo debemos orar, es porque nunca nos falte el pan del cielo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y sin Él no hay oportunidad de salvación. Él es el único que nos conduce al Señor, y por eso la oración nos lleva a pensar que en Él está cubierto toda nuestra bendición. Les invito a que establezcan el hábito de orar. Les invito a que aprendan a orar el Padre Nuestro, y les invito a que se alimenten a través de la oración con la palabra, que es el maná, que es el pan, que es el Cristo y es nuestro alimento eterno. Que Dios les bendiga y sigamos adelante orando.